¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy tenemos un día de ligeras caídas en el mercado, con Bitcoin perdiendo los 39.000, Ethereum retrocediendo también, a pesar de que ayer estuvimos a puntito de romper el rango lateral al alza, superando durante algunos momentos los 2.700, y las altcoins hoy también retroceden de forma generalizada, aunque tampoco vemos caídas demasiado importantes. Hablando de las altcoins, hoy nos vamos a centrar en ellas, en la tan ansiada alt season, y es que a raíz del vídeo de ayer en el que proyectábamos una subida de Bitcoin a los 130.000 de aquí a verano, una subida de las altcoins del 20 o el 30% de aquí a verano. Muchos de vosotros me habéis preguntado por diferentes redes sociales que si este es mi escenario base en el que el mercado va a subir un 30, un 40% como mucho en los próximos meses y yo voy a vender la mayoría de mi portafolio en ese momento, entonces lo que pienso yo es que no va a haber una alt season, ¿vale? Esa ha sido la pregunta que más he repetido, si lo que pienso realmente es que no va a haber una alt season en este 2025, y por ello en este vídeo vamos a analizar todo este tema de las altcoins y de la tan ansiada alt season, y os voy a dar mi opinión sincera y honesta sobre si creo que va a pasar, sobre cómo creo que va a pasar y cómo me estoy posicionando pues mis inversiones y mi portafolio en base a ello. Así que vídeo súper importante. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado el día de hoy. Y como digo, hoy tenemos un día de ligeras correcciones, con el Global Market Cap cayendo un 0.7%, tenemos a Bitcoin cayendo un 1% por debajo de los 109.000, estamos ahora mismo en 108.500, mientras que Ethereum cae un poquito menos, un 0.7%, y se sitúa en los 2.620. Ya digo que pues ayer superamos los 2.700 durante algunos momentos, pero enseguida rechazamos otra vez ese nivel y nos fuimos para abajo. En las altcoins vemos también caídas pues generalizadas, algunas un poquito más fuertes que otras, algunas pues un poquito obviamente más ligeras, y sí que vemos alguna excepción dentro de las altcoins, como por ejemplo Sui, que hoy ya recupera un poco la senda alcista, sube un 4%, todas las del ecosistema de Sui han subido hoy, tanto Walrus como Haedal, Bonk, muchas del ecosistema de Sui. Y es que Cetus, que es el exchange descentralizado que hackearon la semana pasada, se ha comprometido de forma oficial a reembolsar a todos los afectados por el exploit que sufrieron el viernes pasado. Entonces, pues obviamente el mercado se ha tomado muy bien esa noticia y han subido prácticamente todas las altcoins del ecosistema de Sui, ¿vale? Entonces, como digo, día de ligeras correcciones en el mercado cripto. Vamos a ir directamente al mercado tradicional, porque ayer tuvimos un muy buen dato de Consumer Confidence, que pues este índice lo que refleja es un poco el sentimiento sobre cómo puede ir la economía y sobre todo sobre el gasto que puede haber por parte de los particulares, por parte de básicamente de los consumidores. Y como vemos aquí en el gráfico, pues tuvimos un repunte bastante bueno que hizo que subiéramos hasta los 98 puntos, que es bastante más alto del 87 que se esperaba, así que muy buen dato. Y así rompemos la racha negativa de 5 meses que veníamos teniendo en este índice, y que pues veníamos cayendo desde prácticamente los 112 que estábamos más o menos en noviembre, hasta incluso tocar el 85 que vimos en abril, ¿vale? Así que muy buen dato. Esto también pues propició incluso más subidas en el S&P 500, que ayer cerró con una subida del 2%, el Nasdaq del 2,5%, y como veis ahora mismo solamente nos falta romper este máximo aquí en los 5.960 en el S&P 500 para irnos de nuevo a buscar los máximos históricos ya por encima de los 6.000. Así que se empieza a poner bastante bien el S&P 500 de momento. Hoy tenemos también bastante pues revuelo en cuanto a datos, en cuanto a cosas importantes en el mercado tradicional, y es que hoy tenemos las minutas de la reunión de la Fed, que es pues básicamente el informe en el que detallan un poco lo que se ha hablado en la última reunión, por qué han tomado la decisión que han tomado y cuáles son las perspectivas que tienen de cara a las próximas reuniones. También tenemos hoy los resultados trimestrales del primer trimestre de Nvidia, que ojito porque tiene muchísimo peso sobre el Nasdaq y también mucho sobre el sentimiento del mercado en general, así que hay que estar muy pendientes, y también seguiremos pendientes de lo que pasa en la Bitcoin Conference, ¿vale? Entonces, pues bueno, yéndonos ya directamente al mercado cripto en sí, a los gráficos, comentar que tampoco hay mucha novedad en el día de hoy. Seguimos exactamente igual que ayer, seguimos tanto en Bitcoin como en Ethereum y en las altcoins, seguimos en este rango lateral que, si nos fijamos en los anteriores rangos de las últimas semanas, pues han durado normalmente entre 10 y 15 días, entre una semana y media, incluso 2 semanas, así que de momento llevamos en esta zona más o menos unos 7-8 días, así que no me extrañaría que todavía siguiésemos en este rango de precios de aquí a la semana que viene y ya pues rompiéramos
tanto al alza como a la baja, ¿vale? En Ethereum decir que ayer sí que es verdad que nos acercamos bastante a la parte superior de este rango. Como veis aquí llegamos incluso a tocar los 2712, que es aquí justo la parte alta del rango, pero enseguida la rechazamos y estamos empezando a formar aquí un triple techo que no pinta nada bien en el caso de que rompamos por abajo este rango lateral, pero bueno, eso es adelantarse a los acontecimientos y de momento lo que tenemos que hacer es esperar y luego ya reaccionar a ver cómo rompe este rango, si por arriba o si por abajo. Y los totals exactamente igual. Sí que es verdad que el total 2 está un poquito más cerca que los demás de la parte superior, porque obviamente Ethereum tiene mucha influencia y es la criptomoneda que más subió ayer. Pero bueno, el total 3 y el Others también se encuentran ahora mismo en la mitad del rango y de momento no queda otra que esperar, porque estamos en una fase, como digo, de consolidación que puede durar también varios días más, incluso podría durar 1 o 2 semanas más. Así que paciencia y ahora mismo a no precipitarse y con calma, porque de momento las estructuras siguen siendo muy pero que muy alcistas, ¿vale? Entonces vamos a hablar de las altcoins, ¿vale? Porque ayer hice el vídeo como proyectando un poco el precio objetivo de Bitcoin de aquí a un medio plazo, vamos a decir de aquí a julio, agosto, es decir, más o menos un plazo de 2 o 3 meses. Y bueno, muchos me habéis comentado que si esto sucede, si vemos esta subida de Bitcoin hasta los 130.000, vemos por ejemplo a los totals, vamos a decir, subiendo aquí, completando la proyección que tenemos aquí tras la ruptura de la línea de tendencia de subir hasta estos niveles, que sería una subida más o menos en términos porcentuales del 30% como mucho. Pues claro, mucha gente me ha preguntado, ostras, entonces tú lo que piensas es que no va a haber una alt season, que la subida que vamos a ver en las altcoins va a ser eso, que cuando lleguemos aquí vamos a ver una corrección fuerte. Y mi respuesta es que depende mucho de lo que entiendas por una alt season, ¿vale? Si entiendes por alt season una subida de Ethereum y las altcoins frente al Bitcoin, entonces sí que creo que va a haber una alt season. Creo que si Bitcoin se va a 130.000, Ethereum se va a ir bastante por encima de los 3.000 y el porcentaje de subida va a ser bastante superior al de Bitcoin, y por tanto vamos a ver también subidas aquí en el gráfico del Ethereum contra el Bitcoin. Vamos a ver caer la dominancia y muchas altcoins van a subir bastante más que ese 20-30% de subida que puede tener como máximo, en mi punto de vista, el Bitcoin. Entonces eso sí que para mí sería una alt season y eso sí que es lo que yo creo que va a pasar. Eso sí, lo que no creo que va a pasar es una alt season como la que tuvimos, por ejemplo, en 2021, en la que la dominancia cae pues del 60% al 40% o al 45% y pues las altcoins te hacen de media un por 2, un por 3 o incluso un por 5, ¿vale? Eso creo que no va a pasar, por lo menos de aquí a finales de verano. Eso, de hecho, lo descarto porque es que no lo contemplo y, o sea, ojalá que pase, pero yo personalmente creo que es bastante complicado, ¿vale? Ya sabemos lo que hace falta para que veamos una alt season de ese tipo y lo hemos comentado un montón de veces en el canal. Lo que necesitamos para ver una alt season de ese tipo es que cambie la política monetaria en Estados Unidos, ¿vale? Hay una correlación muy alta entre el gráfico del Ethereum contra el Bitcoin y el balance de la Reserva Federal. Como veis aquí, este gráfico es muy parecido al de Ethereum contra el Bitcoin. Tiene una correlación positiva muy alta y tiene una correlación negativa también muy alta con la dominancia. Es decir, cuando este balance de la Fed sube, es decir, cuando empiezan a inyectar más dinero en la economía y empiezan a comprar deuda, pues ahí es cuando Ethereum sube mucho más que Bitcoin, cuando la dominancia baja, y ahí es cuando realmente podemos ver las altcoins subir un por 2, un por 3, un por 5 e irse a nuevos máximos históricos. Pero de momento, lo que es este año 2025, yo, por ejemplo, en muchas altcoins que tengo, o en prácticamente todas, el tipo de rendimiento que estoy buscando es, por ejemplo, en FED un 80-90% y es de las que más potencial le veo. Ondo, por ejemplo, creo que va a subir un 60-70%. Render un 50%. AVAX busca un 50%. Caspa, por ejemplo, también un 60%. O sea, todas las posiciones que yo estoy manejando ahora mismo en mi portafolio tienen como objetivo pues subidas del 50-60%. No de un 100, 200 o 300% y que se vayan a buscar nuevos máximos. Ese escenario yo para este año no lo contemplo y lo que sí que creo que ahora mismo tenemos que hacer y centrarnos es en hacer una rotación de capital efectiva para que primero saques un 60%, por ejemplo, con Caspa y una vez que lo vendas, rotes a otra moneda que te pueda hacer otro 50%. Entonces ya estás convirtiendo ese 60% de Caspa en un 100% con la segunda operación. Entonces al final, encadenando operaciones de
40, 50, 60% de beneficio, al final sí que puedes hacer ese por 2 en tu capital, ese por 3 incluso si lo haces muy bien, pero es muy complicado que ahora mismo ese tipo de rentabilidades se alcance con un holding, por así decirlo, con un buy and hold, que es comprar una moneda con buenos fundamentales como se hacía antes y de repente todo te hace un por 3, un por 5 y te has forrado. Eso creo que ya no va a existir, por lo menos en este año. Lo que tiene que pasar de cada año que viene, como digo, es que cambie la política monetaria de la Reserva Federal, que pasen de un QT a un QE, bajen tipos de interés, empiezan a inyectar dinero en la economía, empezamos a ver subidas fuertes del Ethereum, caídas en la Binance. Sería muy positivo que empezasen a aprobar ETFs también de altcoins al contado en Estados Unidos para que entre también en el mercado de las altcoins dinero institucional. Eso también sería muy, pero que muy importante. Pero hasta que no suceda eso, yo personalmente mi plan es hacer este tipo de operaciones a corto o medio plazo, buscar 50%, 60%, más o menos así, y ir rotando el capital para utilizar el interés compuesto de estas operaciones para así conseguir una rentabilidad alta, ¿vale? Si quieres hacerlo conmigo, si te interesa pues invertir como yo lo hago, pues seguirme un poco las operaciones y que te asesore personalmente, decirte que tengo un club privado en el que comparto todas las operaciones que hago en mi día a día, comparto mis portafolios actualizados diariamente y te enseño a invertir como yo lo hago de una forma práctica y no simplemente con un curso grabado como hace mucha gente que no sirve para nada. Así que si quieres más información y sobre todo si tienes un portafolio de más de $5.000, puedes agendar una llamada completamente gratuita en el link que verás en la primera línea de la descripción para pues conocerme, así nos conocemos los dos, me cuentas un poquito sobre ti, sobre tu historia, tus objetivos con criptos y vemos si eres un buen perfil para entrar en el grupo privado, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, agendad vuestra llamada gratuita, en el peor de los casos os lleváis una consultoría gratis y una buena charla sobre criptos. Y nada chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así dejad un like, suscribiros si no lo estáis, nos vemos mañana en el siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo para todos.